Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la solución del segundo ejercicio que les puse con respecto a la carga térmica de ciertos productos. Bueno, era con respecto a carne de cerdo, 1000 kilogramos diarios. Entonces nos pregunta el segundo problema. Y desde los 5 grados hasta los menos 10 grados centígrados, pues bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que lo vamos a llevar más allá de congelamiento, de la temperatura de congelamiento. Y bueno, en este caso, como es carne de cerdo, si vemos en la tabla, va a ir puede ser de 0, 1 grado hasta 2 grados más o menos. Entonces vamos a manejar temperatura de congelamiento de 0 grados centígrados. Entonces, recordemos que tenemos que calcular tres fuentes generadoras de calor. La primera sería el calor antes de congelamiento, que sería Q1 es igual a la masa por el calor específico 1, que sería antes de congelamiento, por la diferencia de temperaturas de entrada con respecto a la de congelamiento. Entonces, masa son 1000 kilogramos al día por el valor del 2.13 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, por la diferencia que sería de 5 menos 0, sería prácticamente 5, aunque si lo pasáramos a Kelvin la diferencia seguiría siendo la misma, entonces da igual si lo metemos en Celsius. Nos da que es una carga térmica de 10.650 kilojoules al día. De ahí vamos a calcular el calor para un congelamiento constante. Vamos a utilizar el calor latente por la masa. Entonces sería 1000 kilogramos por el calor latente, que es de 128 kilojoules sobre kilogramos. Y me da 128.000 kilojoules sobre día. Y la última, que sería la Q3, que es calcular el calor, la carga térmica, multiplicando la masa por el calor específico 2, o sea que después de congelamiento, por la diferencia de temperatura de congelamiento menos la temperatura interior de la cámara. Entonces tenemos que la masa es de 1000 kilogramos, pero ahora cambia el calor específico, ya es de 1.3, no es de 2.13, ahora es de 1.3 porque es después de congelamiento y serían kilojoules sobre kilogramo por Kelvin sobre, quería multiplicando la diferencia de temperatura de congelamiento es 0, menos la interior sería menos 10, que es a la que se va a llevar finalmente. Entonces sería menos por menos da más. Entonces al hacer la multiplicación me queda que Q3 es igual a 13.000 kilojoules al día. Para calcular la carga térmica total de esta carne sería sumar las tres Qs que calculé anteriormente. Me da una carga térmica de 151.650 kilojoules sobre día. Y esto es hablando prácticamente nada más del puro género. Muy bien, pues ahora que ya sabemos conocer las cargas térmicas por los diferentes aspectos, como es por servicio, el calor a través de las paredes, por el tipo de género, etcétera, pues bueno, podemos hacer la selección del evaporador. Nos dice que una vez obtenida la carga térmica diaria de la cámara, se debe seleccionar el equipo capaz de evacuar el calor generado en el mismo periodo. Bueno, esto nos dice lo siguiente, que la carga térmica tiene que ser igual al calor extraído. Pero esta ecuación nosotros la vamos a alterar un poco más. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de equilibrar o balancear un poco, de cargar más la ecuación hacia extraer calor más fácil, ¿no? Más rápido del que se genera. Entonces, ¿por qué no tiene que ser igual esta ecuación? Porque si yo genero una carga térmica y es la cantidad de calor que voy a extraer, pero entre más calor extraiga, pues más rápido llego a la temperatura, mi equipo trabaja menos de manera continua, entonces va a haber cierto espacio para que el compresor nada más no esté trabajando las 24 horas, no trabaje entre 16 y 18 en promedio. Entonces, para tomando en cuenta esto que les acabo de mencionar, pues la potencia frigorífica de la instalación nos dice que es aquella que se asegura de la extracción completa de la carga térmica producida en la cámara en un tiempo determinado. Y pues bueno, para calcular la potencia vamos a multiplicar la carga térmica total, que está en kilojoules al día, y la vamos a pasar, pues bueno, en potencia sería en watts. Para ello vamos a pasar de las horas a segundos, entonces haríamos una conversión de segundos, porque acuérdense que los watts son joules sobre segundo, entonces aquí ya tengo los joules, vamos a simplificar, y aquí estoy poniendo un 16 horas al día, que sería el promedio en el que va a estar trabajando el equipo, no va a estar trabajando las 24 horas. Entonces,
esta fórmula me quedaría como QT entre 16 por 3600. Y el resultado me va a dar en watts. Pero aparte lo voy a multiplicar por 1.1. Esto es como para darle cierta tolerancia del 10% al sistema. Acuérdense que lo que queremos es extraer más rápido de lo que se genera la carga térmica dentro del sistema a refrigerar. Y pues bueno, algo aquí importante, esto venía en los apuntes que les pedí que tomaran. Y pues yo hice mi propia síntesis de qué aspectos debemos de tomar en cuenta al momento de seleccionar un evaporador. Pues al momento de seleccionar un evaporador hay que tomar en cuenta la circulación del aire a su través, forma de vaporizador, separación de las aletas. Bueno, en la circulación del aire a su través se refiere al aire que atraviesa al evaporador. ¿Esto con qué finalidad? Pues de facilitar la transferencia de calor. Tenemos los evaporadores dinámicos y los evaporadores estáticos. Pues los evaporadores dinámicos podemos decir que son aquellos que utilizan la convección forzada. ¿Por qué? Por medio de un ventilador. Y pues ¿cuáles son las características? Pues tienen un mayor rendimiento. Aunque tienen una desventaja que para algunos alimentos como hojas, frutos, repostería, los productos corren cierto riesgo de maltrato por las corrientes de aire que los llegan a maltratar. Entonces este sería un inconveniente con los evaporadores dinámicos, aquellos que tienen un sistema de convección forzada. Y los evaporadores estáticos, que el movimiento del aire es lento, es una convección natural. Y de ahí tenemos la forma del evaporador, pues puede ser cúbicos, de plafón y murales. Bueno, cada uno de ellos no es que quiera decir que uno es peor que otro, no, simplemente depende de la aplicación. Por ejemplo, el primero tiene buen rendimiento debido a que el aire lo atraviesa sin cambiar la dirección. Sobresalen mucho del techo y son poco adecuados para cámaras de poca altura. Entonces esta es la característica principal de los cúbicos. Tienen buen aprovechamiento porque no hay un cambio de dirección en el flujo del aire. Y pues bueno, son para cámaras pequeñas. Y están los de plafón, que estos se ocupan una mayor altura, tienen cambio de dirección de aire, lo que disminuye su rendimiento. ¿Por qué? Porque entra por abajo de manera vertical y sale de manera horizontal por un costado. Entonces eso le quita un cierto rendimiento. Y los murales, bueno, estos sistemas impulsan el aire horizontalmente a distintas distancias o alturas, permitiendo una buena circulación del aire cuando en general se almacena en bandejas o en pallets, en el que la circulación del aire de manera vertical es un poco más complicado. Pues bueno, utilizamos el sistema de evaporador tipo mural. Y pues por último, la separación de las aletas. Pues hay de diferentes rangos. Las aletas van a servir como un intercambiador de calor. Entre menor espacio haya entre las aletas, quiere decir que va a haber una mayor cantidad de